otro lado. Bueno, vuelvo a pasar esta diapositiva a explicarla, porque me parece que han quedado algunas cositas poco claras y tiene que ver mucho con las definiciones que hay ahí de óxidos básicos, moderadamente básicos. Yo les quiero recordar que los básicos, digamos, para dejarlo tal vez más claro, es los formados con metales muy electropositivos, como los grupos alcalinos, sodio, potasio, etc. Los moderadamente básicos van a ser con metales que no son tan electropositivos como el hierro y el cobre, por ejemplo. Los anfóteros, acuérdense de los metales, el zinc y el aluminio que lo usábamos para obtener hidrógeno. Sus óxidos, ahora piensen en sus óxidos, que tiene cada uno un óxido, el más importante por lo menos, y es anfótero. O sea, es anfótero. La definición de anfótero vale para el metal y vale para el óxido. O sea, va a ser el que va a reaccionar con ácidos y con bases. ¿Sí? Entonces, el óxido ácido son los muy reconocibles, como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido, que se acuerdan que le agregaban agua y se obtenía el ácido. ¿Ah? Entonces, esos que antes le llamábamos anhidrido, que ya es una nomenclatura que UPAC no reconoce, eran los óxidos ácidos. Y luego finalmente teníamos los óxidos neutros que no reaccionan con agua y no va a dar ni base ni ácido. El monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el monóxido de dinitrógeno. Entonces, la definición que apunta al libro este donde yo consulté es que esos óxidos ustedes pueden reaccionar, por ejemplo, un óxido básico, que ustedes saben también, que eso no lo dije, pero lo digo ahora, cuando agregan agua puede dar lugar a hidróxido. Si en lugar de formular la sal mezclando el ácido y la base, yo mezclo el óxido básico, como el óxido de potasio normal, más dióxido de carbono, que es un óxido ácido, también puedo obtener una sal. De la misma manera puedo obtener una sal. ¿Se acuerdan que yo decía? Ustedes formulan así, pero no necesariamente así se forman los compuestos. Es una forma para encontrar una fórmula correcta, nada más. Pero no quiere decir que luego, cuando yo haga la experiencia en el laboratorio, se me forme esa vía. Puede ser esa vía, puede haber otras, y puede haber otras, o puede que esa vía no sea y sean otras vías. Entonces, es simplemente para formular. Entonces, aquí yo les decía una forma, realmente esto sí ocurre, sí puede ocurrir, y de hecho ocurre la formación de los carbonatos en la naturaleza. O sea, se mezclan los óxidos, una mezcla de óxido básico con óxido ácido. De la misma manera como está la definición de óxidos anfóteros, yo puedo poner en un óxido de zinc y puedo reaccionar con un óxido básico o con un óxido ácido. Si reacciona con un óxido ácido va a formar el famoso complejo, ¿se acuerdan? Puede formar un complejo parecido al tetrahidroxoaluminato o al tetrahidroxozincato, que eso lo van a ver en hidrógeno. Cuando tengamos hidrógeno encontramos esos complejos que finalmente alrededor cerca del final de la materia vemos esos compuestos que son los compuestos de coordinación. Entonces, siguiendo con las moléculas estas tan importantes como el agua y la oxigenada, aquí tenemos la estructura de Lewis de ambas. En la estructura de Lewis se destacan los cumplimientos de los octetos, el hecho que hay un enlace oxígeno-hidrógeno, dos enlaces oxígeno-hidrógeno en el agua, y en este caso también en el peróxido de hidrógeno, solo que aquí también hay un enlace oxígeno-oxígeno. Este enlace se le llama peróxido, ¿sí? La estructura de Lewis, como yo les decía, nos permite explicar el enlace, nos permite trabajar un arreglo electrónico, ubicar electrones de enlace y de no enlace, pero en este caso el análisis de la teoría de enlace de valencia para los dos compuestos es mucho más abarcativa porque nos explica la geometría de las moléculas y también nos indica que en el caso del agua, qué hibridización corresponde al átomo central. En este caso es sp3 porque tiene 4 pares electrónicos a su alrededor. O sea, su geometría electrónica es tetraédrica, pero si analizamos la geometría molecular, es angular en el agua. Aquí el ángulo de enlace, hablando de ángulo, que es un parámetro molecular, como ya decía yo que eran las distancias de enlace y las energías de enlace, acá nos da un ángulo de 104,5, pero el ángulo tetraédrico, ustedes saben, normal, por ejemplo en el caso del metano, en el caso de los hidrocarburos, es 109,8. Acá hay un ángulo menor debido a la repulsión ejercida por los pares ubicados en los otros dos orbitales sp3, los pares de no enlace del oxígeno, que repelen los pares de enlace y cierran el ángulo.
Esto se ve exacerbado acá en el agua oxigenada, porque acá tenemos 2 átomos de oxígeno unidos y en total 4 pares de electrones de no enlace. Y para minimizar la repulsión, el agua oxigenada se ubica como en una geometría diédrica, o sea, se despliega en 2 planos. Y en el lomo, como si fuera un libro, y en el lomo de ese libro se ubica el enlace oxígeno-oxígeno. Ustedes ven aquí que los ángulos de enlace son 97 grados, aún mucho más alejado que este de la hibridización tetraédrica. O sea que acá también podríamos plantear el enlace, de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, solapando orbitales, considerando los orbitales P, porque el ángulo de enlace se acerca más al ángulo de enlace que tienen los orbitales P entre sí. Se puede plantear también hibridizado, pero y considerando la diferencia notable que va a tener el ángulo real con el ángulo tetraédrico. Bien, entonces, también fíjense que los hidrógenos se ubican en los 2 planos, ¿no? Bueno. Vamos a dedicarnos ahora al agua oxigenada, le vamos a analizar propiedades físicas, sus propiedades químicas, o sea, fundamentalmente las oxidorreductoras que son relevantes, también tiene otras propiedades, ¿no? Pero del punto de vista de que ácido-base, pero fundamentalmente las oxidorreductoras son muy relevantes y son las que ensayamos en el laboratorio. También vamos a trabajar qué ocurre con el agua oxigenada, pues nosotros siempre la manipulamos y siempre se manipula. Ustedes van a ver en la peluquería cuando utilizan el agua oxigenada, en medicina cuando se utiliza el agua oxigenada para desinfectar heridas, se utilizan soluciones acuosas. Entonces, esa solución acuosa, su concentración se puede expresar de varias maneras, como porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje gramos por litro, molaridad, normalidad y también volúmenes de oxígeno. ¿Por qué vamos a expresar eso? Vamos a ver. Expresamos en volúmenes de oxígeno porque, como lo dijimos ya en la obtención de oxígeno, el agua oxigenada tiende a descomponerse rápidamente y a darnos oxígeno, o sea que es una fuente de oxígeno. Podemos utilizar esta ecuación, esta reacción en el laboratorio para obtener oxígeno, por ejemplo. Ven que es una reacción exotérmica porque tiene una variación de entalpía menor que 0 y también que es espontánea, que tiene una variación de energía menor que 0. Está muy favorecida la descomposición de la oxigenada y en base a eso nosotros vamos a expresar esa nueva concentración en volúmenes de oxígeno. Otro detalle importante, al tener 2 enlaces oxígeno-hidrógeno, que son muy polares, vamos a tener doble puente hidrógeno, con lo cual nos encontramos en un líquido muy viscoso, muy soluble en agua y con un alto punto de ebullición. Un altísimo punto de ebullición por el doble puente hidrógeno. Bien. Acá podemos describir el componente, el comportamiento, por ejemplo, en la primera de mi reacción, porque a ver, para empezar, puede actuar como oxidante y reductor en medio ácido como en medio básico. Nosotros acá lo estamos planteando en medio ácido. Aquí el agua oxigenada se reduce y actúa como oxidante. Por ejemplo, oxida el yoduro a yodo. Por ejemplo, oxida el sulfuro de plomo a sulfato de plomo. Las soluciones ferrosas a férricas. O bien puede también, en este caso está planteada la reacción como reducción, pero si la invertimos, nos va a dar que la oxigenada también puede oxidarse y actuar como reductor. ¿En qué casos? Cuando está al frente de oxidantes muy fuertes como el permanganato o como el óxido de plata, que son oxidantes fortísimos. Entonces el agua oxigenada se oxida y actúa como reductor. Aquí está la hemireacción que la pueden invertir. ¿Sí? Acuérdense de todas estas reacciones porque caracterizan el comportamiento químico del agua oxigenada y son las que justamente ensayamos mucho en el laboratorio y no solo eso, sino que también las aplicaciones del agua oxigenada y van a estar relacionadas con todo este comportamiento. Vamos a ver que las soluciones acuosas agua oxigenada que se utilizan mucho en el laboratorio, se utilizan mucho porque es un agente, puede actuar como agente oxidante, ya vimos. Entonces su concentración se puede expresar en molaridad, normalidad y también en volúmenes de oxígeno, que es lo que acabo de decir. Cuando expresamos la concentración de la solución acuosa de peróxido de hidrógeno en volúmenes de oxígeno, utilizamos esta reacción
de la que vimos recién de descomposición. Y significa que aquí hay una definición general que es que los volúmenes de oxígeno o litros de oxígeno también desprendidos en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión, en esas condiciones, los litros, mejor dicho, de oxígeno desprendido en esta ecuación, en esas condiciones, por cada litro de agua, de solución de agua oxigenada. Entonces, tengo 20 volúmenes de agua oxigenada, implican que por cada litro de solución de esta sustancia se obtienen 20 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Vamos a los cálculos. Acá tengo un ejemplo de cálculo en los cuales vemos el cálculo de la concentración de una solución acuosa de peróxido de hidrógeno. Y datos, partimos de la solución al 20% masa sobre volumen con esta densidad. Entonces, podemos calcular el porcentaje masa en masa utilizando la densidad, sabiendo que 20 gramos están en 100 mililitros. Aplicamos este factor de conversión, por cada mililitro tengo esta masa de solución, y en 100 gramos cuánto tengo, puedo obtener el porcentaje masa en masa. También puedo expresar en gramos por litro. ¿Cómo? Yo sé que tengo 20 gramos cada 100 mililitros. En 1000 mililitros que están en un litro, puedo obtener la expresión de la concentración en gramos por litro. Si lo quiero expresar en molaridad, es lo mismo que gramos con litro, solamente que le incorporo otro factor más a las conversiones. Lo multiplico por un mol, porque yo sé que un mol, el peso molecular de la oxigenada es 34, entonces por un mol es 34 gramos. Si yo opero matemáticamente todo esto, me da la molaridad. Ahora, ¿cómo obtengo los volúmenes de oxígeno? Vuelvo, como les dije recién, utilizo la ecuación de descomposición de la oxigenada y planteo las relaciones estequiométricas. Yo sé, por cada 2 moles por litro de solución se desprende un mol de oxígeno, que en condiciones normales es 22,4 litros de oxígeno. Entonces, si yo tengo de acá que la molaridad de esta solución es 5,88 mol por litro, molaridad, ya de acá puedo, aplicando una regla de 3 simple directa, puedo obtener los volúmenes de oxígeno de esta solución. Ya la expreso en volúmenes de oxígeno. También puedo expresar en normalidad. Para eso me refiero a su comportamiento óxido-reductor. En este caso sé que puede actuar como oxidante, reduciéndose, y como reductor, oxidándose. En este caso, como la normalidad está expresada en función de la reacción de óxido-reducción, sé que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido 2. ¿Por qué? Porque tanto en la reducción como en la oxidación hay 2 electrones involucrados. Entonces, por cada mol de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, se ganan o pierden 2 electrones o 2 equivalentes. Sabiendo el peso equivalente y sabiendo que la normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes, eso lo pueden ustedes deducir perfectamente, yo teniendo la molaridad, multiplicando por el número de equivalentes, que son 2, porque son 2 electrones transferidos, tengo la normalidad. Bien, el peróxido de hidrógeno vamos a ver cómo lo obtenemos en el laboratorio. Yo siempre insisto que ustedes tienen que tener fundamento de cada una de las acciones que hacen en el laboratorio, si no es cocina, es mezclar, es calentar, es separar, es filtrar, no. La obtención es muy simple, pero tiene un fundamento. Yo parto de peróxido de bario, del peróxido de bario, que era ¿se acuerdan cuando clasificábamos los óxidos de acuerdo al número de oxidación? Podía ser -2 si era óxido normal, si era -1 era peróxido, y si era -1,5 era superóxido, en este caso un peróxido. Y va a ser un óxido de un metal alcalino tercio en este caso, va a ser muy básico. Si yo le agrego una solución concentrada de ácido sulfúrico, fíjense, voy a agregar primero agua, el ácido sulfúrico está diluido, lo vamos a diluir, y lo mezclamos con el peróxido de bario sólido.
Como el ácido sulfúrico generalmente cuando tiene contacto con el agua da una reacción exotérmica y mucho más cuando se combina con el peróxido de hidrógeno, entonces nos va a dar el sulfato de bario y el agua oxigenada. Ustedes cuando observen el recipiente, esto generalmente se hace en un Erlenmeyer, eh, cuando ocurre esto en un Erlenmeyer, que es un recipiente de boca angosta, ustedes van a encontrar una suspensión blanca. El sulfato de bario no es soluble, así que es necesario filtrarlo para separarlo. Y además, como el ácido sulfúrico en el medio acuoso como tiene tanta afinidad por el agua, tiende a liberar calor. Entonces, cuando ocurre eso, el calor enseguida me descompone el agua oxigenada. Entonces, para evitar que el calor del agua, de la mezcla del sulfúrico en medio acuoso y la misma reacción, ¿no? Porque la reacción es exotérmica, o sea, al reaccionar esta reacción va a ser exotérmica. Ya mezclar con agua el ácido sulfúrico implica que haya también una liberación de calor. Entonces, para evitar que la liberación del calor de esta reacción exotérmica me descomponga el agua oxigenada, yo lo que hago enfrío, agua en frío. Ahora, para poder separar lo que obtuve, porque ahora lo tengo todo mezclado, tengo una suspensión blanca en la Erlenmeyer, para poder separar lo que obtuve, lo que hago es filtrar. Fíjense una filtración simple, una filtración por gravedad. Fíjense acá les puse qué es lo que pasa con el agua oxigenada a medida que aumenta la temperatura, ¿no? Perdón, no, sí, a medida que es la temperatura de almacenamiento. Si yo la coloco, el agua oxigenada se descompone enseguida. El agua oxigenada, a medida que aumenta la temperatura de almacenaje, se empieza a descomponer. Si la mantengo a 30 grados, 1% se descompone por año. Si a 66 grados, 1% por semana se descompone. A 100 grados, si la mantengo a 100 grados, 2% por día. Y en el caso a los 140 grados ya la descomposición es inmediata. Entonces cuando yo compro el agua oxigenada, como se me descompone rápidamente por el calor, tengo que, cada tanto, cuando la voy a usar, la tengo que valorar para determinar cuál es la concentración real, porque siempre va descomponiéndose. Por eso esta reacción exotérmica me obliga a trabajar con hielo, y luego a separar por filtración y que me quede el agua oxigenada en el líquido de filtrado y en el filtro me queda todo el sólido que es sulfato de bario. Finalmente, que cuando la obtengo al agua oxigenada la reconozco aprovechando su propiedad oxirreductor, o sea, tomo unas gotas oxigenadas y la hago reaccionar con una solución de permanganato de potasio en medio ácido, el medio ácido es medio sulfúrico, diluido por supuesto, o también la hago reaccionar con yoduro de potasio en medio ácido para observar el comportamiento oxidante. Bien, ahora veamos el método, la obtención industrial de agua oxigenada. El principio es una electrólisis de una solución de sulfato ácido de amonio, con la posterior hidrólisis del producto del ánodo, que es el anión persulfato. En realidad aquí tendría que haber puesto peroxidisulfato. El peroxidisulfato ustedes ya lo han visto en la electrólisis, cuando explicábamos la electrólisis del agua del ácido sulfúrico, de la solución de ácido sulfúrico, aparecía este anión. Este es peroxidisulfato, si lo pueden corregir, corríjanlo. Y finalmente se forma peróxido de hidrógeno. Vamos a ver, la electrólisis es una oxidación electrolítica de una solución de sulfato ácido o bisulfato de amonio. ¿Sí? Una solución ácida. La solución es ácida, entonces acá tenemos las dos reacciones que ocurren. Lo que ocurre aquí es que yo le voy a aplicar un voltaje muy elevado y va a tener una alta densidad de corriente, siempre corriente continua para la electrólisis, para evitar el cambio de polaridad de los polos. Y acá tengo la reacción de oxidación del sulfato ácido a anión peroxidisulfato, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, se forma este anión, en el cátodo se va a reducir el protón, porque la solución es ácida.
Entonces se va a reducir el protón a hidrógeno. Entonces en el cátodo voy a obtener hidrógeno. Este anión, peróxido disulfato, en solución acuosa, no es estable y tiende a hidrolizar, a reaccionar con el agua y a descomponerse y a darnos como producto principal agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Esta reacción yo le pongo global porque sigue etapas. En mucha bibliografía hay etapas. Yo preferí darle la reacción global para que directamente la manejen a la reacción global y no tengan que aprenderse dos reacciones en dos etapas. Que esta es la más importante, es la que me interesa a mí, ¿sí? Y bueno, en este caso tengo una diferencia acá. Bien, ahí se forma el agua oxigenada. Para purificarla, esta es la obtención. Luego la hidrólisis, la obtención de peróxido y sulfato, la hidrólisis, finalmente la destilación para separar y purificar el agua oxigenada. Acuérdense que como el agua oxigenada se descompone con el calor, la destilación se hace generalmente a presión reducida. A menor presión, menor punto de ebullición. Bien, vamos a las aplicaciones. Como es un oxidante, como todos los oxidantes, como el hipoclorito de sodio, puede utilizarse como agente blanqueador de maderas, materiales textiles, papeles, aceites y grasas. Tiende entonces a ejercer un efecto blanqueador. También se lo utiliza en peluquería para aclarar el pelo. Es precursor de detergentes como el peroxoborato de sodio y otros productos de limpieza. En el medio nosotros conocemos una empresa que produce un detergente a base de peroxoboratos, que no le voy a decir el nombre comercial porque yo no vendo detergente, pero ahí se puede ver un derivado del agua oxigenada. Es precursor de productos peroxídicos, peróxidos de alquilo, ácidos peroxiacéticos, que actúan como agentes descontaminantes del agua. Fíjense, la acción de estos agentes peroxídicos siempre también va a ser una acción oxidante. Y esa acción oxidante, como también la vamos a ver en la potabilización del agua, nos ayuda a purificar, a desinfectar, a ejercer efectos descontaminantes o desinfectantes. Y es desinfectantes de herida. ¿Cómo se desinfecta la herida? ¿Ustedes han visto la reacción de descomposición del agua oxigenada? Bueno, esto es lo que se produce cuando yo agrego agua oxigenada sobre una herida. Activo una enzima que está presente en la sangre, que se llama catalasa, y la catalasa ayuda a esa reacción de descomposición. Cuando se libera el oxígeno actúa como agente desinfectante. Entonces, también se lo utiliza para controlar hemorragias, para favorecer la coagulación de la sangre, también actúa en ese punto. Bien, acá hay algunos datos de una planta de obtención, industrial de obtención de agua oxigenada. Nos habla de lo que es el rendimiento o consumo del proceso en base a 100 kilogramos de peróxido de hidrógeno coproducido. Y aquí yo les decía que la electrólisis esa ocurre a alto voltaje y alto amperaje. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros planteamos la electrólisis del ácido sulfúrico, la electrólisis del ácido sulfúrico puede ocurrir con una pila de 9 voltios, de 12 voltios. En ese voltaje no llega a oxidarse el sulfato a anión peróxido disulfato. No llegamos. Entonces, en este caso, al aplicarle una alta densidad de corriente, podemos obtener la oxidación de sulfato a peróxido disulfato y después descomponer el peróxido disulfato y darnos agua oxigenada. ¿Sí? Siempre los procesos electrolíticos son procesos que requieren gran consumo de electricidad, de kilovatios. Por eso generalmente se ponen en marcha cuando hay políticas de impulso industrial. Entonces hay un kilovatio industrial y un kilovatio doméstico, y bueno, un kilovatio industrial tiene un valor que favorece todos estos desarrollos, ¿no? Bien, el agua, vamos al agua. El agua ya la hemos visto cuando trabajamos los hidruros del grupo 6, que este hidruro se marcaba su alto punto de ebullición por la formación de puentes, y por lo tanto al formar puentes tenía puntos de ebullición elevados a pesar de formar un hidruro con el elemento más liviano del grupo, que era el oxígeno. Los otros hidruros tenían mayor peso molecular y sin embargo no alcanzaban puntos de ebullición tan altos. El tema está en las uniones puente-hidrógeno, que acá están representadas con líneas de puntos. Yo se las representé, le hice un dibujito a mano en el
creo que en las diapositivas, en los videos de hidrógeno. Bueno, esto tiene consecuencias, además del punto de ebullición alto. Estos líquidos se los considera líquidos asociados. ¿Mm? Y el agua en particular tiene una característica que no tienen todas las sustancias, es que es un compuesto que se encuentra en la naturaleza en los 3 estados de agregación. En la naturaleza lo podemos encontrar en los 3 estados. ¿Mm? Es fundamental para la vida. Es un medio, nosotros tenemos los seres vivos un gran porcentaje de parte acuosa. Es el famoso disolvente universal. Generalmente disuelve las sustancias iónicas mediante, disuelve las moléculas polares, las sustancias iónicas, debido a un mecanismo de solvatación que ya lo vamos a ver cuando veamos equilibrio de precipitación. Esto explica que el agua natural, por ejemplo, contenga minerales, o sea que los minerales se disuelven rápidamente en el agua. Por eso en la naturaleza siempre encontramos el agua con minerales, ¿sí? El agua potable también tiene un cierto contenido de minerales. Es necesario, por cuestiones de salud, consumir agua con una determinada cantidad de minerales. Es importante. Y esos minerales están presentes porque se disuelven fácilmente. Generalmente los minerales son iónicos. Entonces, se disocian en agua en forma iónica y cada ion es rodeado por moléculas de agua. La molécula de agua, como es polar, se orienta. Entonces, cuando tiene que rodear al ion positivo, se orienta con su parte, con la densidad positiva, o sea, los oxígenos hacia el ion positivo. Cuando tiene que rodear un ion negativo, se orienta con los hidrógenos en dirección al ion negativo. Y ese mecanismo de solvatación es clave, porque no solamente nos explica una interacción, que es la interacción ion-dipolo, que tiene muchísima importancia en las uniones intermoleculares, sino que nos explica los mecanismos de solvatación y además la solubilidad, y también tiene una energía asociada, una energía de hidratación que tiene mucha importancia desde el punto de vista termodinámico. El caso del agua de mar es un caso particular en que tiene muchas sales disueltas, una cantidad apreciable. Aquí hay algunas proporciones expresadas en porcentaje en peso. Bien, vemos el agua, aquí está el análisis de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, la hibridización SP3 está desarrollada acá. Tiene una estructura cristalina en estado sólido, y resulta que ese estado sólido tiene la particularidad de poseer menor densidad que el estado líquido. ¿Y cómo se explica eso? Se explica en cuanto que la densidad del agua, por ejemplo, es máxima a 1 gramo, es 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados centígrados. Y la densidad del hielo es 0,92 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo es que se produce esa disminución? Lo que ocurre es que en el estado sólido los puentes hidrógenos continúan. Son aún más intensos el puente hidrógeno, que acá se puede ver mejor. El puente hidrógeno es mucho más intenso en estado sólido que en estado líquido y forman estructuras de este tipo hexagonal en estado sólido. Porque en el estado sólido, como dijimos, es cristalino, o sea que se caracteriza por un orden y una regularidad notable. Ustedes, si se acuerdan, por ahí se lo ven, bueno, ahora que tienen tanto acceso a la parte audiovisual, los cristales de hielo, que son hexágonos perfectos. Bueno, esos hexágonos perfectos tienen una particularidad, tienen huecos, tienen muchos espacios, digamos, ¿no? Muchos huecos, muchos intersticios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasa de líquido a sólido, aumenta mucho el volumen. Por eso es que si nosotros dejamos una botella de vidrio con agua en el congelador, cuando el agua se congela, al aumentar el volumen va a producir la ruptura de las paredes de la botella de vidrio. Entonces, eso es porque tiene mayor volumen. Y el mayor volumen es cuando forma toda esta estructura hexagonal con los huecos. Entonces, eso hace que la masa es igual del líquido al sólido, pero la densidad varía, disminuye por la formación de todos esos huecos en la estructura cristalina. Esto hace que el hielo flote en el agua. Yo les sugiero que hagan una deducción.
Ustedes saben que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen es masa sobre densidad. La masa es la misma y al disminuir la densidad crece el volumen. Bien, vamos a ver el caso de la potabilidad, de la potabilización de agua. Les voy a nombrar antes de cortar el video cuáles son las partes más importantes. El consumo de agua potable es muy importante para evitar la difusión de enfermedades de origen hídrico. Entonces, generalmente en las grandes ciudades, en ciudades por lo menos de alrededor de 50.000 habitantes, más o menos, hay plantas de potabilización. En comunidades más pequeñas no las hay porque generalmente es una gran inversión. De todas maneras, es muy importante para mantener la salud pública potabilizar el agua, porque el agua de donde se la toma, donde está el punto de captación, que puede ser de pozo, subterránea, o bien puede ser superficial, de ríos, de algún cuerpo de agua que esté cercano a la ciudad, se va haciendo la captación. Generalmente el agua, además de sales disueltas que vimos, también puede tener organismos patógenos, bacterias, que van a provocar enfermedades. Había enfermedades hídricas muy conocidas antes de que se generalizaran estos procesos de potabilización y por lo tanto se construyeran las plantas para contener todas las instalaciones necesarias para un proceso de este tipo. Diciéndolo rápidamente, tenemos la captación, que ya lo nombré, primer filtrado de arena y grava para eliminar el particulado grueso, o sea que el agua va a traer partículas más grandes, más pequeñas. El primer particulado grueso eliminamos con filtros de arena. Luego, lo que se hace es agregarle sulfato de aluminio, sobre esto vamos a volver cuando estemos en el grupo 3, porque el sulfato de aluminio, fíjense, se le ajusta un pH a 8, o sea, pH básico. Esto favorece la sedimentación de partículas muy pequeñitas, o sea, lo que no se ha podido eliminar en el filtrado con los filtros de arena y grava, se van a lograr sedimentar en la etapa del agregado del sulfato de aluminio. Como anticipo, les voy diciendo que el sulfato de aluminio a pH 8 va a precipitar como hidróxido de aluminio, que es un precipitado de origen gelatinoso, es un gel. Este precipitado tiene unas características particulares, es de muy pequeña partícula y de mucha superficie y ayuda a la sedimentación de todo el particulado fino que arrastra el agua, permite sedimentar esto en tanques de sedimentación y luego proceder aquí tenemos la decantación, y proceder a un segundo filtrado para eliminar toda esta parte sedimentada. Finalmente, la parte de desinfección, que es el agregado de cloración en medio alcalino, o sea, se agrega cloro, gas cloro, para oxidar los restos de materia orgánica. Las bacterias van a tener, obviamente como todo organismo vivo, un metabolismo, o sea, van a alimentarse, van a eliminar desechos, o sea, van a tener todo el proceso de la vida. Y lo que ocurre aquí con el agregado del cloro en medio acuoso, vamos a ver que en medio acuoso el cloro, bueno, acá no tengo pizarrón, ya se los voy a poner en la próxima diapositiva. El cloro en agua le va a producir cloruro e hipoclorito en una reacción de dismutación. El hipoclorito va a ser el agente oxidante, así como el agua era agente oxidante y agente blanqueador. Bueno, ahora vamos también a aprovechar las propiedades oxidantes del hipoclorito, que en medio también alcalino, acuérdense que el pH del agua está ajustado a 8, lo que hace es oxidar los compuestos orgánicos que están presentes en las bacterias. Por ejemplo, puede oxidar algún metabolito de la bacteria o alguna sustancia que esté relacionada con la bacteria, un alimento, algo que esté relacionado con el mantenimiento de vida de la bacteria. Lo que hace el hipoclorito es oxidar todos esos compuestos orgánicos y convertirlo en sustancias que son menos nocivas, que no producen el mismo efecto. Entonces, de esa manera, y no solamente eso, sino que al ir oxidando todas estas sustancias orgánicas que están relacionadas con la proliferación de la bacteria, las destruimos. Y ese es el proceso de desinfección.